Let's open our books our Bibles to the book of Matthew, chapter 25. And we're going to read verses 31 on forward. Matthew 25, verse 31 on forward. Mateo 25, versículo 31 hacia adelante. Se lee la palabra en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. And when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. El 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on to the left. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. And then shall the king say unto him in his right hand, Come, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. For I was hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. And then the righteous shall answer him, saying, Lord, when we saw thee, when did we see you hungered, and when did we feed you, or thirsty, and gave you to drink? Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Or when we saw you sick or in prison and came to you? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. And the king shall answer and say unto them, Verily I say to you, inasmuch as you have done it unto one of the least of my brothers, you have done it to me. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, de en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Then shall he also say unto them on the left hand, Depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. For I was hungered, and you gave me no meat. I was thirsty, and you gave me no drink. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. I was a stranger, and you didn't take me in. I was naked, and you didn't clothe me. I was sick and in prison, and you did not visit me. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. And they shall also tell him, saying, Lord, when did we see you hungered or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? And then he shall answer, Verily I say to you, inasmuch as ye did not do to one of the least of these, ye did not do it to me. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteousness into life eternal. Y irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Oramos por esta palabra. You can sit down.
when I was told that I had to bring the word tonight, Cuando me dijeron que tenía que predicar esta noche, I started to search through the Bible to figure out what it was that God wanted me to talk about. empecé a buscar la palabra, a ver lo que Dios quería traer en esta noche. And I had some stuff that I wanted to talk about. Y, I had some things that I wanted to talk about, y tenía cosas cual quería yo hablar, but God wanted to talk about something different. pero Dios quiso hablar de otra cosa. Kelvin knows in the morning I told him I had more than one subject. Y que él sabe que por la mañana le comenté que tengo más que un tema. And I wanted to preach about these things, Y quería predicar sobre estas cosas. but it was a battle that kept pushing me back to this. But there was a battle that pushed me back to this. Pero había algo que me seguía empujando hacia esto. So I said, all right, God, this is what I'll do. En- So I said, okay, this is what I'm going to do. Le dije a Dios, entonces lo voy a hacer. So as I started to study for this, Mientras empecé a estudiar, this word, which I've put as a lecture, mientras empecé a estudiar esta palabra, of which I've put which side or which one are you? bajo el tema en cuál lado está, De cuál tú eres. de cuál tú eres. So as I studied for this, God brought to me this dream I had a couple years back. Mientras empecé a estudiar por este mensaje, Dios me trajo a la memoria un sueño que tuve, Actually, it was more of a vision. más como una visión, Because at this point in time, porque en este entonces I got up early to go to work. me levanté por la madrugada para ir al trabajo. I got up early so that I can pray before going to work. Me levanté temprano para orar antes de ir al trabajo. And as I bowed down and started to pray, Y mientras estaba orando, I don't know how much time passed. no sé cuánto tiempo pasó, I happened to open my eyes abrí mis ojos and I found myself on a battlefield. y me encontré un campo de batalla. And it was something that took me by surprise. Y es algo que me fue sorprendido, Because as I looked up, porque mientras miraba, I saw a battle taking place. yo vi una batalla And I could see that on the far side, y pude ver a lo lejos shadows sombras in the figure of soldiers. en la figura de soldado. And I could see that they were shooting. Y pude ver que estaban disparando. And I happened to turn around and see what they were shooting at. Y mientras volteé, al ver quién eran, I saw that on the far side, on the other side, vi que al otro lado were people that I knew. habían personas en cual conocí, They were people from church. personas de la iglesia, It wasn't only our church. no solamente la iglesia de I saw nosotros, people from other churches, también personas de otra iglesia, pastors, pastores, evangelists, evangelistas, youth. jóvenes, And it was scary. y tuve temor. And I snapped out and I opened my eyes and I was back in my room. Y de repente abrí mis ojos y de nuevo estaba en mi cuarto. And I was like, God, what was it? Did I fall asleep? Entonces le pregunté a Dios, me dormí Or was that a vision? o fue una visión. I said, Lord, if it was a vision, Porque Dios, si era una visión, I want to finish seeing what you were showing me. quiero terminar de ver lo que me estaba mostrando. And so I closed my eyes and started praying again. Entonces cerré mis ojos y empecé a orar de nuevo. And I don't know how much time passed. No sé cuántas horas pasaron. And then when I opened my Y eyes, cuando abrí mis ojos, I was back on the battlefield. yo estaba otra vez en el campo de batalla. And in this battlefield, I started to see certain people Y en este campo empecé a ver ciertas personas from the churches de las diversas iglesias slowly pushing forward. Lentamente yendo hacia adelante. And so they kept moving towards the shadows. Y mientras se estaban yendo hacia la sombra, The shadows kept fighting back. las sombras empezaron a pelear contra ellos. And I saw people Y vi personas dying, muriendo, falling, cayendo, some being injured, algunos heridos and some being taken out of the battle permanently. y algunos que fueron retirados. And I saw some youth Y vi unos jóvenes
youth that we had in our church at the time, jóvenes que en aquel tiempo estaban en nuestra iglesia, God was trying to show me Dios me estaba mostrando the spiritual battle la guerra espiritual that was going on at the time, que estaba aconteciendo en ese momento. not only with the youth, No solamente con los jóvenes, but the church, pero con la iglesia. not only our church, No solamente en nuestra with iglesia, all the churches. con todas las iglesias. And God wanted me to understand Y Dios quería dejarme saber that there was a spiritual battle taking place. que había una guerra espiritual que estaba sucediendo. And it came to pass, Y sucedió. as time passed, Y mientras pasó el tiempo, I started to notice empecé a notar that people that I saw die in the dream que la persona que vi muriéndose en el sueño ended up giving up the walk. se detuvieron And they en gave el up camino God. y se fueron de Dios. And I saw youth that I saw getting injured, Y vi a los jóvenes que estaban heridos, who for a period of time couldn't fight. que por un periodo de tiempo no pudieron pelear, That even though at the time they couldn't fight, que aunque en el momento no pudieron pelear, they made their way forward little by little, estaban siguiendo hacia adelante poco a poco, even though they were injured. aunque heridos. And so in the dream I asked God, Y en el sueño pregunté a I Dios, said, God, what is it you're trying to tell me? dije, Dios, ¿qué quiere mostrarme? And God told me in a loud voice, Y Dios me dijo en voz audible, it sounded like thunder. que sonaba como un relámpago, He said, choose. decídete. And I said, God, what do you mean? Y le dije a Dios, And God said, it's time to choose. y Dios dijo, es tiempo de decidirte, It's time to decide. es tiempo de decidir. Do you want to give up? Si quieres rendir, Do you just want to die on the battlefield? si te quieres morir en el campo, Or do you want to continue moving forward? o si quieres proseguir hacia adelante. See, God was trying to tell me at the time, Dios me quería decir en ese momento, in showing the spiritual battle taking place, en enseñándome, en demostrándome esa visión, that time was running out. que el tiempo se estaba acabando, People were giving up. que la gente se estaban retirándose. And we had to make a choice. Y teníamos que decidir. God wanted me to make a choice and decide. Dios quería que yo tomara la decisión And He wanted me to act. y actuar. Choose. Decidir Do I stay down si me quedo caído or do I get up o si me levanto and continue fighting? y continúo peleando. And so the reason this relates to this story, Y esto relata esta historia, because in the story, porque en esta historia, just like in the dream, God wanted me to act. como en el sueño, Dios quería que yo actuara. God in this story Dios en esta palabra gave the lesson of le dio la lección putting your faith into action. de poniendo su fe en acción. Jesus told this parable to His disciples Jesús le dijo esta parábola a sus discípulos to show them an image para enseñarle una imagen of what was to come. de lo que iba a devenir. He was trying to tell them that the day would come Le quería decir que vendría el día when judgment will be given que el juicio caerá according to the decisions del acuerdo a las decisiones that we make. que nosotros tomamos. In reading this parable, Leyendo esta parábola, we see man vemos que el hombre redeemed redimido and saved. y salvado, And we also see man y podemos ver al hombre condemned condenado and lost. y perdido. And at first glance, Y a primera vista it seems that salvation se ve como la salvación is the result of good works. es el resultado de buenas obras. The sheep showed charity, Las ovejas demostraron compasión, resulting in salvation, resultando en salvación, while the goat was condemned, mientras las cabras demostraron, o mientras las cabras estaban condenados for not showing compassion. por no demostrar compasión. The word of God does not contradict itself. La palabra de Dios no se contradice. If you read the word, Si leemos la palabra, the Bible tells us la Biblia nos dice that faith precedes work. que la fe
comes before work. viene antes de las obras. Salvation Salvación is achieved es logrado by faith por fe, through the grace por medio de la gracia of God, de Dios, not by good works. no por las buenas obras. And so what is talked about here is not the cause. What is talked about here Y en esta parábola lo que dice is not what it's talking about here is not the cause of salvation, lo que está hablando no es sobre la causa de la salvación, but the effect of salvation. pero el efecto de la salvación. An effect El efecto, is change un efecto es un cambio that is the result que es el resultado of an action. de una acción. Or in other words, O en otras palabras, your actions tus acciones become a reflection son la reflexión of your salvation. de tu salvación. And so I ask you, Entonces te pregunto, how is your life characterized? ¿cómo es tu vida caracterizada? What do your actions reflect? ¿Qué es lo que tus acciones reflejan? Are you the sheep ¿Eres oveja or the goat? o eres la cabra? Which one are you? ¿Cuál eres? As I studied this, I asked God, why did you use the example of the sheep and the goat? Mientras estudiaba, le pregunté a Dios, ¿por qué usaste las ovejas y las cabras? And I looked into it, and it says, Y empecé a buscar y Sheep- dice que sheep- las ovejas have a reputation tienen una reputación for being meek por ser manso and timid. y tímido. They are defenseless, No tienen defensa and they're always dependent y siempre son dependientes on the shepherd. a su pastor. Goats, Las cabras, on the other hand, ujú, goats, on the other hand, have a reputation for being independent las cabras tienen su reputación de ser independiente and curious, y curioso, even destructive aún destructivo and unpredictable. Amén. In other words, sheep En otra palabra, las ovejas are led by its shepherd, son guiadas por su pastor, while goats mientras las cabras are led by their environment. son guiadas por el ambiente. Sheep Las ovejas follow the voice of the shepherd, siguen la voz de su pastor and they trust him y confían en él, to lead them, Ujú. Que lo guían to food, hacia el pasto, water, agua and safety. y seguridad. And if they wander off, Y si se desvían, the shepherd goes out el pastor viene and rescues them y los rescata and brings them right back to the flock. y de nuevo los trae a su rebaño. However, a goat Pero la cabra doesn't follow anyone. no sigue a nadie. A herd of goats Un rebaño de cabras go wherever they want. se van And the shepherd y el pastor follows them. siguen a ellos. So instead of grazing, Y en vez de comer, they browse, they look for buscan whatever strikes interest. lo que le gustan a ellos. So if we are allowing ourselves to be led Si nosotros nos dejamos ser guiados, following the path of our shepherd siguiendo el camino del pastor and being sensitive to the pull of God's Spirit, y siendo sensible al jalón del Espíritu de Dios, then we are sheep. entonces somos las ovejas. But if we are headstrong, Pero si seguimos nuestra propia voluntad, going our own way, yendo a nuestro rumbo and pulling back against God's Spirit, y peleando con Dios, then we are goats. entonces somos cabras. Sheep Las ovejas exhibit a gentle, exhiben un amable, and yielding spirit, submissive spirit, un espíritu amable y sumiso, and they seek and trust their shepherd, y buscan y confían en su pastor, and they follow his voice. y siguen a su pastor. y su However, the voz. goats Pero las cabras have a spirit of defiance, tienen un espíritu de oposición, of self-will,
de propia voluntad and independence e independencia from God's involvement y pelean y no quieren la ayuda de Dios in their own lives. en sus propias vidas. And so again, I ask, Y de nuevo pregunto, which are you? ¿cuál eres tú? Poderoso Jesús. See, Jesus lived a life that we couldn't live, Jesús vivió una vida que nosotros no pudimos vivir and he died a death that we should have died. y murió una muerte que nos merecíamos nosotros. And instead, Jesus chose Y Jesús decidió to take it all into himself ponerse todo encima de él so that we could all para que nosotros be given a chance of salvation. podíamos recibir esta salvación. And so as we accept Christ, So, como nosotros empezamos a aceptar a Jesús, our actions nuestras acciones change cambian as a result of that decision. al resultado de esa decisión. We no longer talk the way we used to. Ya nos hablamos como We hablábamos no antes. longer walk the way we used Ya to. no caminamos como caminamos antes. Our way of thinking changes Nuestra manera de pensar cambia because we enter a new understanding porque nosotros estamos en un nuevo pensar and we are washed y nosotros somos redimidos away from our old way de nuestro viejo hombre of being, y forma de ser and we are transformed y somos transformados into something fresh, en algo diferente, en algo nuevo. something new. Amén. And so again, I ask you, Y de nuevo te pregunto, which one are you? ¿cuál eres tú? Are you still doing the things that you used to do? ¿Todavía estás haciendo las cosas que hacían antes? Are you still the old person before coming to Christ? ¿Todavía eres la persona vieja antes Because de if venir a you Cristo? are, there Porque should have si been a eres, change. debiera ser un cambio. Are you still listening to the same music? Todavía estás escuchando la misma Are you música. still talking the way you used to? Todavía hablas como hablaba antes. The Bible tells us that the blood of Christ, Porque la Biblia nos dice que la sangre de Cristo, that through the blood of Christ we are born que again. por la sangre de Cristo somos nacidos de nuevo. You can't claim No podemos decir to have God's heart, que tenemos el corazón conforme a Dios, God's love, el amor de Dios, God's favor, el favor de Dios, and still be doing the same pero things. todavía seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Because that means Porque eso significa if you are doing it, que si lo estás haciendo, God is not Dios no in your heart. está en tu corazón. We tend to focus and preach a lot about the wolves. Nos enfocamos y predicamos mucho sobre los lobos, Wolves dressed in sheep, lobos vestidos como ovejas, coming to trick our flocks. que están viniendo a tratar de dañar el redil, el rebaño. But a lot of times, Pero muchas veces we forget nos olvidamos about the goats de las cabras that are mixed inside of the que herd. están enredados dentro del redil. The Bible tells us La Biblia nos dice that a little bit of leaven que un poquito de levadura damages the dough. leuda toda la masa. And so the problem we're facing today, Entonces el problema que nosotros estamos teniendo hoy in today's world, en el mundo de hoy, in today's temples, en los templos de hoy, we have more goats que tenemos más cabras than sheep. que ovejas. We have people who defy, Tenemos personas people with a rebellious spirit, con un espíritu de rebelión who choose to not submit, que deciden no someterse, who refuse to submit. que no quieren someterse. And so they jump around. Entonces empieza a brincar People with no conviction, personas sin convicción, people moved by any idea, personas fácil movidas por cualquier idea, whichever person that comes up to them cualquier persona que viene hacia él and explains a new idea, y le comenta sobre una nueva idea, they change their way of thinking. empiezan a cambiar su forma de They're pensar. moved by any thought. Son movidos por cualquier pensamiento. The enemy a lot of times like to attack us El enemigo muchas veces le gusta atacarnos on the most dangerous battlefield, en el campo de batalla más peligroso, the biggest battlefield, el campo de batalla más grande, within our minds. que es nuestra mente. And a lot of times she likes to throw thoughts in our head Y muchas veces nos tiras dardos that tends to contradict que empieza a contradecir what we truly believe. lo que en sí verdaderamente creemos. We start to believe Empezamos a creer in the lies en las mentiras of which he puts in our head. que Él nos tira.
That comes from a lack Eso viene por un falta of conviction. de convicción. If you find yourself questioning, Si te encuentras en una posición preguntando, if you're questioning God about every little thing, si estás peleando y preguntando a Dios sobre toda cosa, if you're asking God, God, why aren't you listening? si le estás preguntando a Dios, Dios, ¿por qué no me estás escuchando? The problem isn't that God is not El listening. problema no es que Dios no está The escuchando. problem is that you're asking the wrong questions. El problema es que está preguntando la pregunta equivocada. The question is, are you listening? La pregunta debe de ser si tú estás escuchando, Are you doing what you need to si do? tú estás haciendo lo que debes hacer. What is it that's keeping you ¿Qué es lo que te está reteniendo from feeling the Spirit of por God sentir el Espíritu de Dios the way you used to feel it at one point? de la manera en lo que lo sentía antes? What is it that's keeping you ¿Qué es lo que te está aguantando from speaking to God de hablar con Dios the way you used to? de la manera en que los hablaba con Él antes? Why can't you hear the voice of God? ¿Por qué no puedes escuchar la voz de Dios? You have to analyze yourself Nos tenemos que escudriñarnos, to figure out the question, to figure out the answer escudriñarlo para buscar la respuesta of why that's happening. por la cual eso está pasando en nosotros. The church is full of these goats La iglesia está llena de muchas cabras that like to spread negativity. que le gustan esparcir negatividad. They take joy. Ujú. They take joy Le encantan stepping on their brothers. pisotear a sus hermanos. These are the people that choose to walk outside of God's guidance. Estas son las personas que deciden no seguir la voluntad de Dios. These are people that choose to live like the Pharisees Estas son las personas que viven como los fariseos in the Old Testament, en el Viejo Testamento, in the New Testament. en el Nuevo Testamento. The Pharisees Los fariseos, didn't have any problem. They didn't have an issue los fariseos no tenían problema living the law viviendo bajo la ley and an external appearance. en una apariencia externa, But the inside of their hearts pero dentro de su corazón were rotten. eran dañados, They didn't live no vivían what they preached. lo que predicaban. And so we go back to the story. Y si vamos de nuevo a la historia, And like I said earlier, the story doesn't deal with the root of salvation. y como dije, que la historia no se trata sobre el raíz de la salvación, But the fruit of salvation. sino el fruto de la salvación. These fruits Estos frutos are the traits, son los acciones o los resultados, attributes son los atributos that we exhibit que exhibimos, que As a- demostramos as a result, a través como resultado como el resultado of salvation. de la salvación. Praise God, aleluya. Amen. We see that the Bible talks about these fruits in the book of Galatians. Y vemos que la palabra habla sobre estos frutos en el libro de Gálatas. These fruits are a manifestation of the Spirit of God within us. Estos frutos son la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. As the body of Y Christ, como el cuerpo de Cristo, we have to profess Christ. tenemos que profesar Cristo. We have to exemplify Christ. Tenemos que ser ejemplos de Cristo. We are disciples Nosotros somos discípulos of what Christ teaches. de lo que Jesús And enseñó. as a disciple, Y como discípulos you have to put into action tenemos que poner en la acción what you learn. lo que nosotros And aprendimos. that is what the Bible Y says eso es lo que la Biblia when dice it talks about putting your faith cuando habla de poner su fe into action. en acción. Because when we put our action, Porque cuando ponemos nuestra acción it's a direct result es un resultado directa, of the overflow, la sobreabundancia la sobreabundancia of these attributes. de estos atributos. Our actions Nuestras acciones are only acceptable son aceptables to God a Dios, only sí, a Dios, because solo porque of the relationship por la relación that we begin to build with God. que tenemos con Dios.
And so I ask you this. Y te pregunto de nuevo, How is your relationship with God? ¿cómo es tu relación con Dios? The Bible says that only the righteousness La Biblia dice que solamente los justos inherit the kingdom. heredarán el reino de Dios. The verse in the Bible says, El versículo de la Biblia dice, and these shall go away into e irán esto al castigo eterno y al justo a la vida eterna. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And so what does it mean when the Bible tells us righteous? ¿y qué significa cuando la palabra nos habla sobre el justo? Righteousness Justicia is the behavior es la conducta that is morally que es moralmente justifiable justificada or right. o correcto. It's characterized Es caracterizada by standards por estatutos of morality, de moralidad, justice, justicia and virtue. y virtud. Righteousness Justicia describes a conduct describe una conducta in relation en relación to others hacia otros in all matters, en todo, beginning empezando with your relationship con tu relación with God. con Dios. And so we see that the Bible continues to make an emphasis Y vemos que la palabra continúa a hacer una énfasis with relationship. sobre la relación. It says righteousness. Dice justicia, And that's why it's important y por eso es importante to establish establecer a relationship una relación with God. con Dios, Because our actions porque nuestras acciones are only son solamente acceptable aceptables because porque of our relationship por nuestra relación with God. con Dios. And so in other words, we have to be more like the sheep. Y en otras palabras, tenemos que ser más como las ovejas. The sheep that allows itself to be guided. Las ovejas que quieren ser guiados. The sheep that looks to God for comfort. Las ovejas que buscan a Dios en medio de su soledad. The sheep that puts all trust in its shepherd. Las ovejas que ponen toda su confianza en su pastor. Not like the goat, No como las cabras, with the spirit of rebellion, con un espíritu de rebelión, self-will, voluntad propia and defiance. y oposición. And so what we have to do is look for God every single day. Y lo que tenemos que hacer es buscar de Cristo todos los días. Like I said, just like the sheep, Como dije, como las ovejas, we have to seek His guidance tenemos que buscar su guianza in everything that we do. en todo lo que hacemos. This is something that I see a lot of Christians Esto es algo que veo a muchos cristianos, don't do. que no lo hacen. And it's the reason Y es la razón that a lot of people que muchas personas fail fallan in the things that they try to do. en las cosas que tratan de hacer. And so they dig themselves deeper into these holes. Y se profundicen más en estos hoyos And they're not able to find an exit. y no pueden encontrar la salida. And when they get into that condition, Y cuando están en esa condición, they begin to blame others. empiezan a culparle a otros. It's their fault, not mine. Y dicen, es tu culpa, no es la mía. It's them against me. Son ellos contra mí. It's God's fault. Es culpa de Dios. Why is God doing this to me? ¿Por qué Dios me está haciendo And so esto? when we get into that mentality, Y entramos en esa mentalidad. you're unable to see the truth No puede ver la verdad, that the fault que la falta was on you está sobre ti. because you chose Porque decidiste to move outside mover fuera of God's guidance. de la voluntad de Dios. Another thing that we have to ask for these days
Otra cosa que tenemos que preguntarnos en estos tiempos, I was speaking to someone about this a couple of days ago, estaba hablando con alguien unos días atrás about experiences sobre las and experiencias the importance y la importancia of experiences de las experiencias in the walk of Christ. en el caminar de Cristo. Because there are people Porque hay personas who survive que sobreviven on the experiences o que viven por las experiencias of other people. de otra persona. But when we go through our own experiences, Pero cuando nosotros recibimos nuestras propias we are able experiencias, to fortify nos podemos fortificarnos our own faith. en nuestra propia fe. Because the experiences allow us Porque la experiencia nos to see deja ver, with our own eyes nos abre nuestros ojos para ver con nuestros ojos what the faith that we believe in. la fe en el cual creemos. And so it's important that we, each and every one of us, Y es importante que cada uno de nosotros ask for experiences, pedimos a Dios por experiencias, spiritual experiences, experiencias espirituales, so that we can stand firm para que nosotros podamos pararnos firmes when the enemy comes with his cuando venga el lies enemigo con su mentira and tries to tell you otherwise. y nos quiere decir otra cosa. Another thing that we have to do is to pray. Otra cosa que tenemos que hacer es orar. Because if I ask you, how much time do you take out of your day to pray? Porque si te pregunto, ¿cuánto tiempo tú sacas de tu día para orar? How much time do you take to communicate? ¿Cuánto tiempo sacas para comunicarte con Dios? You start to realize Uno empieza a realizar of how much we're stealing time from God. de cuánto tiempo estamos robando a Dios. There's an importance to learning how to communicate. Hay una gran importancia en que nosotros supimos cómo comunicarnos, Communication is important porque la comunicación es importante, because it's how you begin to get to know somebody. porque es la forma en que nosotros empezamos a aprender a alguien. If you don't talk to conocer. somebody, Si tú no hablas con una persona, you don't know about them. nunca le vas a conocer. You'll never find out Ujú. Nunca vas a saber what they like, lo que le gustan, what they don't like, lo que no le gusta, what makes them happy, lo que le hace contento, what makes them sad. lo que le hace triste. And it's the same with God. Y es igual que a Dios. We have to learn to communicate with God Tenemos que aprender cómo comunicarnos con Dios so that we can begin to know God para que podamos para empezar a aprender de quién es Dios, outside of the book, fuera del libro, outside of the church, fuera de la iglesia, outside of the sermons. fuera de las prédicas. It's important that you know God Es importante que conocemos a Dios at a personal level. en un nivel personal. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, the veil was ripped, el velo was torn. se rasgó. And we learned that the Bible tells us of a new pact that was made. Y la Biblia nos habla sobre un nuevo pacto que se hizo, It gave us the access que nos dio acceso to access God personally, a accesar a Dios personalmente, individually. individualmente, Unlike in the times of old days, no como en el Viejo Testamento, where you had strictly priests, que los sacerdotes were the only ones who were able to talk to God. eran los únicos que podían hablar con Dios. But now we have the ability Pero ahora tenemos la habilidad to speak to God personally. de hablar con Dios personalmente. And so I ask, why aren't you taking advantage of Y te that? pregunto, ¿por qué no está tomando la ventaja? Amén. Why aren't you building that relationship? ¿Por qué no está teniendo esa relación? You see, the reason you feel the way you do Es razón en que te sientes como te sientes, is because you've allowed that relationship es porque has dejado que esa relación, to deteriorate. has dejado esa relación caer. And so the other thing we have to do Y la otra cosa que tenemos que hacer is to get into God's word. es escudriñar la palabra de Because Dios. without God's word, Porque sin la palabra de Dios we're easily fooled somos fácilmente engañados by what other people try to tell us. por lo que diferentes personas nos dicen.
It's through God's word es por la palabra de that we Dios gain an understanding. que podemos entender. Just understanding. Es por la palabra de Dios que nos deja entender. And so it's like I tell a lot of the youth sometimes. Y es como le comento a muchos de los jóvenes, The Bible tells us la Biblia nos dice in the book of Mark, que en el libro de Marcos, you get out what you put into it. que tú sacas lo que tú le metes o lo que tú le pones. In other words, what you receive En otra palabra, lo que tú recibes is according es de acuerdo of what you put into it. de lo que pones adentro. And so we have to learn Y tenemos que aprender to take action. de tomar acción. Don't be a spectator. No sea espectador, Don't be a victim no sea una víctima of the lies de la mentira and the thoughts y los pensamientos that the devil tries to attack you que with. el diablo quiere poner en tu mente. And so with this I finish. Y con esto termino. I want everybody to stand up. Quiero que todo se ponga de pie, se ponga de pie. Alabado Dios, aleluya. I want you to bow your heads and close your eyes. Inclinemos nuestros rostros And I y want you to cerramos los look ojos. deep within yourselves. Y que nos miremos dentro de nosotros. And I want you to reflect of yourself. Y que nosotros reflejemos en nosotros. When God spoke to me in the dream, Cuando Dios me habló en el sueño, he said he was telling me to take action Él me estaba diciendo que tenía que tomar acción. by telling me to decide Cuando me estaba diciendo que yo tenía que decidir, I had to make a choice. que tenía que tomar la decisión, I had to take action que yo tenía que tomar acción. because the time for spectating Porque el tiempo de ser espectador is over se terminó. and it's time to take action Y es tiempo de tomar acción. because the moment is coming Porque el momento viene and time is running out y el tiempo se está cortando. and the hand is almost at midnight. Y el reloj está a punto a las 12. God is looking for people willing Dios está buscando gente dispuesta to take action, a tomar acción, to go the extra mile. a ir más allá. Was there a time when God told you to act Quizá había un tiempo donde Dios te dijo que tomar una acción, una decisión, and you refused? pero dijiste que no. Was there a time that God told you to speak O un momento que Dios te dijo que hablara and you refused? y no lo hiciste. A time maybe when he told you to stop Un momento donde Dios te dijo que te para and you refused. y seguiste. A time maybe when he told you no Un momento cuando Dios te dijo que no, and you refused. pero seguiste. A time when maybe God spoke to you Quizá un momento que Dios te habló, and you ignored it. pero lo ignoraste. What other areas in your life are you lacking? ¿En qué otras áreas en tu vida estás fallándole a Dios? What else aren't you doing? ¿Qué más no estás haciendo? The day is going to come El día va a venir when you will find yourself donde te va a encontrar before God delante de Dios, as he separates en donde Él va a separar the goats las cabras from the sheep, de las ovejas. and you won't have any excuse. Y no vas a tener excusa, No one to blame nadie con quien poner la excusa, but yourself. sino solamente tú. And so I ask one more time, Y te pregunto una vez más, which one are you? ¿cuál eres? Are you the sheep ¿Eres la oveja or the goat? o la cabra? Amen. Amén. Gloria al Señor.